Amigos, bienvenidos a este segmento de educación financiera en su programa Diálogo por Radio I-99. Como ustedes conocen, cada vez que tenemos el privilegio de entrar en los espacios en donde nos conectamos con ustedes, nuestros televidentes y radioescuchas, la idea central, lo que queremos proponer en este espacio de I-99 es justamente la educación, la difusión de temas que de ordinario no llegan a nuestros teléfonos, a nuestras televisiones, a las redes, y que buscan contribuir en el conocimiento que uno día a día debe tener sobre las realidades de nuestro entorno económico y social. Hoy vamos a hablar de cifras, sí, pero en un contexto mucho más interesante que los números en frío. Y para eso hemos invitado a César Robalino, un gran amigo, que es gerente general de la Bolsa de Valores de Quito. Antes de estar al frente de la Bolsa de Valores de Quito, César tuvo una trayectoria profesional muy interesante a nivel de la banca, de clústeres financieros y adicionalmente su formación académica de economista graduado en el exterior en Monterrey y una maestría en finanzas y negocios en Estados Unidos. César nos va a hablar hoy de qué ha cambiado o qué cambió en el 2025 y qué perspectivas abre el 2026 para el mercado de valores y para el desarrollo del país. Dicho esto, bienvenido César, gracias por estar en este espacio que es tuyo para compartir con nuestros amigos de I-99. Muchas gracias, Francisco, y un placer poder estar en la radio I-99 y poder hablar a los radioescuchas. Gracias, César. A ver, comenzamos el 2026 con noticias que usualmente no están en nuestra conexión cerebral, por decirlo de alguna manera, y van contracorriente con lo que pensamos escuchar siempre, y que son temas negativos. Sin embargo, el mercado de valores el año pasado en Ecuador estuvo por 18.200 millones de dólares de montos transaccionados, que significa un crecimiento del 15% versus el año 2024. César, ¿a qué lo atribuyen ustedes? ¿Qué impulsó este crecimiento tan interesante? Bueno, yo creo que primero es satisfactorio tener incrementos por encima, sobre todo de dos dígitos y por encima del 15%, casi el 16%, a la cifra que tú mencionas, ¿no? Para nosotros como Bolsa de Valores Quito, creo que hay dos componentes importantes en el tema. Primero, los actores económicos, tanto públicos como privados, han visto que en el mercado de valores, pues, hay una alternativa adicional de financiamiento al financiamiento tradicional que existe en el país. Y segundo, yo creo que poco a poco hemos logrado los partícipes del mercado generar cada vez más confianza, no solo en los emisores, sino también en los inversionistas, ¿no? Entonces, eso creo que nos genera estos volúmenes adicionales. Cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, la negociación de bonos, esto más o menos creció por encima del 36%. Y lo más importante que el sector real de la economía, emisores reales, productivos y comerciales del país, en las emisiones que generaron el año pasado tuvieron un incremento también poco por encima del 36%. Ha habido un incremento en las negociaciones también de las acciones en el 44%, un poquito por encima del 44%, y esto claro refleja pues que nos están viendo como una alternativa no solo de financiamiento, sino una alternativa adicional de inversión. Quiero justamente, revisando la data interesante que existe para quienes estamos directa o indirectamente vinculados al mercado de valores, justamente me llamó la atención, o me llamaron la atención, dos Ujú. datas económicas que tú las mencionaste. Y quiero profundizar un tanto en ellas porque creo que es interesante que el público en general conozca y ustedes que son los que están en el corazón del mercado de valores como Bolsa Quito y la Bolsa de Guayaquil también, eh, Ujú. que me cuentes a qué atribuyes tú, por ejemplo, en primer lugar, que haya un aumento interesante. Siempre quisiéramos que sea mucho más, pero Ujú. pienso que hablar de un 36% de incremento en las operaciones del sector real, entiéndase las empresas privadas, en aumentar su búsqueda de financiamiento a través del mercado de valores, sea a largo plazo con obligaciones o en el corto plazo con papel comercial. ¿A qué atribuyen ustedes ese crecimiento? Mira, en el concepto del 36% que te menciono, nosotros tenemos la información de obligaciones, obviamente corporativas que son de largo plazo, papel comercial que es corto plazo, y nosotros incluimos las titularizaciones.
¿sí? Que son títulos importantes dentro de las negociaciones del mercado de valores. Para mí, te digo, tienes algunos componentes. Primero, obviamente, un mayor crecimiento o una recuperación de la economía, tienes una reducción a nivel de riesgo país, mantienes un concepto de economía dolarizada y en ese concepto de estabilidad futura, para nosotros lo importante es que los actores económicos ven tranquilidad, ven cierta seguridad para poder hacer esos procesos de inversión o financiamiento, tanto de CAPEX o de proyectos de largo plazo, que les permita obviamente mejorar la situación financiera de sus compañías y adicionalmente, pues obviamente generar ese proceso de inversión adicional. El otro tema que creo que es importante, como te dije hace un rato, creo que hemos hecho todos en el mercado de valores de los partícipes una labor extraordinaria en los últimos años de posicionarnos como una alternativa para poder financiar y sobre todo, que creo que es más importante es conseguir cada vez mejores, más inversionistas, ¿no? Tenemos en el mercado los inversionistas institucionales, ¿sí? Tanto públicos como privados y más privados que públicos, pero creo que un número mayor e importante del segmento de persona natural, del segmento retail que le llamamos, está siendo atraído por esta nueva ola de productos importantes, alternativos para poder hacer los procesos de inversión y financiar obviamente actividad del sector privado. Y en esas Por el lado cifras, del sector público, perdona que te claro, sí, interrumpa, discúlpame César, y sí, te ruego claro, nuevamente disculpa por interrumpirte, no hay pero problema. creo que vale la pena que nos menciones cuánto puede ser la influencia o la incidencia, el porcentaje de participación de la inversión extranjera en el mercado de valores. Nos falta todavía tarea por realizar. Mira, yo creo que es pequeña todavía, ¿no? El ámbito de los inversionistas que tenemos en el mercado de valores sigue siendo un porcentaje muy, muy, muy alto a los inversionistas que tengamos disponibles en el país. Nos falta una tarea, creo que es importante, el concepto de integración regional para poder hacer movilidad de capital entre los mercados de capitales de la región. Es una tarea que tenemos pendiente. Sea nosotros como Bolsa Quito hemos conversado ya con los nuevos miembros de la Junta de Política Monetaria y Financiera, con la Superintendencia y la Intendencia del Mercado de Valores, para mandar el mensaje que necesitamos la normativa que nos permita agilitar ese proceso de movilidad de capital entre inversionistas, emisores, mutuos con otros mercados de capitales de la región, ¿no? Entonces esa es una tarea que todavía la tenemos pendiente y seguramente cuando tengamos eso vamos a traer inversión importante que pueda financiar obviamente proyectos y generación de empleo, crecimiento y desarrollo del país. Antes de pasar a lo de del inversionista retail, que me parece es un punto que vale la Ujú. pena desarrollar un tanto más y lo mencionaste de pasada, y ahí fue cuando yo te interrumpí, pero no quería perder el hilo de algunas cosas muy interesantes que tú indicaste. Eh, el mercado ecuatoriano en general de inversionistas y ahorradores o depositantes, podríamos decir que obedece a un perfil conservador. Y yo Ujú. entendería que por eso es que el crecimiento en todo lo que tiene que ver con títulos de renta fija refleja porcentajes de crecimiento muy interesantes. Sin embargo, también en la data que se publica por la bolsa podemos encontrar un repunte satisfactorio, alentador más que satisfactorio, del crecimiento de la participación de los inversionistas en renta variable, en acciones de compañías. Correcto, yo creo que ahí, si más no me falla la memoria en las cifras, pasamos de 95, 96 millones de dólares en el 24 a casi 132, 33 millones de dólares en las dos puntas que le llamamos nosotros, compra y venta, ¿no? En renta variable. Creo que, como te dije hace un rato, las perspectivas de nuevos emisores, de la gestión que hacen las casas de valores autorizadas por la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, ha sido un pilar importante para atraer cada vez más a personas naturales al mercado. Y por lo general, lo primero que ven esas personas naturales es las acciones. Sí, creo que muchos de nosotros que estamos o no estamos en el ámbito financiero, creo que podemos saber que tenemos un amigo, un conocido, que sí hace un proceso de compra y venta de acciones, no en el mercado ecuatoriano, generalmente en el mercado de afuera, y eso te refleja el interés que tienen de poder ver productos nuevos para poder invertir. Entonces, creo que es satisfactorio, las acciones mayormente líquidas, que son entre 5 y 6 han tenido un incremento importante y obviamente esas son las perspectivas que ven los inversionistas en el negocio
¿sí? De rendimiento, tanto del precio de acción como los dividendos que puedan dar esos negocios que cotizan en bolsa, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Y ahí me surge una inquietud más de carácter, Ujú. si quieres, filosófico. ¿Qué están haciendo las bolsas y las casas de valores para eh, ir cambiando la mentalidad del inversionista, de rentista a inversionista, a socio de empresas? Yo creo que tienes algunas circunstancias actuales, ¿no? Cuando tú tienes unos niveles de liquidez extremas o grandes en el país y la capacidad de poder colocar, obviamente, en crédito del sistema financiero tradicional, no es acelerado como uno quisiera. Entonces, claro, los inversionistas, van a ver niveles de tasas en el sistema financiero tradicional que van bajando poco a poco desde hace un año, año y medio. Entonces, en el mercado de valores creo que podemos tener la capacidad de generar mayores rendimientos, tanto en el precio de una acción como en el dividendo que puedan generar esas empresas, que claro, permite en todo el concepto de capacitación que hacen las bolsas, en todo el proceso de asesoría y conseguir nuevos clientes que hacen las casas de valores autorizadas, ¿sí? A aportar, a comentar, a educar a esos nuevos clientes con el objetivo de poder dar nuevos productos que puedan de alguna forma diversificar los portafolios de inversión que tenemos las personas en el país y claro, tratar de ir un poquito más a no ser tan conservadores y tener un poquito de riesgo adicional en poder invertir en una acción o en un título de renta fija que también tiene detrás un emisor que por lo general tienen una excelente calificación y tienen plazos y tasas diferentes para poder invertir, ¿no? Claro, es un proceso de educación, uno y dos también de que la misma economía empiece a dar señales más positivas consistentemente en el mediano y largo plazo. Sin duda, no Correcto, podemos pedir milagros a los actores del mercado de valores. así No es. quiero dejar de que conversemos, César, de ese elemento que mencionaste rápidamente y que es la necesidad de que el inversionista pequeño o el retail, no el institucional, participe en el mercado de valores y que contribuya al sostenimiento de su crecimiento en el largo plazo. De acuerdo, mira, creo que los procesos, como mencionaste, son de mediano y largo plazo, ¿no? Como Bolsa de Valores Quito tenemos una oferta de capacitación bastante amplia. Empezamos desde dar capacitación con el juego de la bolsa a estudiantes de sexto curso, ¿sí? Para involucrarlos en el concepto de hacer trading. Hacemos capacitaciones ya a profesional, o no profesionales, a estudiantes de universidad a nivel país. Hacemos capacitación específicas de temas de análisis de datos, de parte financiera, de educación financiera en general, también a las personas fuera del ámbito estudiantil o fuera del ámbito profesional. Tenemos obviamente productos también para young professionals, para profesionales ya de amplia experiencia y tenemos dos cursos con universidades top del país que te permiten generar ese proceso de capacitación. El año pasado, como Bolsa de Valores Quito, capacitamos un poquito más de 13,000 personas en los procesos de capacitación y entendimiento del mercado de valores, de finanzas, temas bursátiles. Y creo que ese es el aporte que todos hemos hecho, ¿no? Cuando tú empiezas a ver redes y empiezas a revisar a las casas y a las dos bolsas, estamos haciendo ese proceso para cada vez traer más inversionistas que puedan ver una alternativa de inversión en el mercado de valores ecuatoriano. Claro, y eso sin duda, esa que aparentemente tú pudieras decir que no es algo que necesariamente corresponde a las bolsas de valores, me refiero a la capacitación. Sin embargo, en la búsqueda de esa creación de cultura del inversionista individual, retail, la Ujú. capacitación, la difusión es un elemento sin duda alguna esencial para entender el mercado de valores y las ventajas que este mercado ofrece. Eh, Se habla también mucho de la digitalización, César. Eh, Ujú. la gente quisiera saber, porque evidentemente cuando lo que está la gente más acostumbrado fuera de las redes sociales, que hablamos de digitalización en ese orden, también las aplicaciones que ofrecen instituciones del sistema financiero u otros de Correcto. compra en línea. Sin embargo, puede haber cierta desconocimiento, confusión o curiosidad, diría yo también, en torno a la digitalización bursátil a la que se habla en los ensayos o en las publicaciones que saca la bolsa y los actores del mercado de valores.
Sí, mira, el proceso creo que tenemos una tarea, también un reto importante de hacer cada vez más sencillos los procesos de onboarding o de ser clientes del mercado de valores a través obviamente de las casas. Sin embargo, creo que los procesos de tener nuevos clientes ha ido cada vez mejorando en su proceso de, ¿sí? Y eso te da una idea de que a medida que vamos teniendo cada vez mayor número de clientes en el retail, se están dando cuenta de eso también. Entonces, los procesos de digitalización a través de firma electrónica, a través de integraciones API, a través de proveer un core bursátil como lo hacemos como la Bolsa de Valores Quito, eso te permite tener una capacidad de llegar a un número importante de clientes o de nuevos clientes que se interesen por, obviamente, ser miembros de aquí, del mercado de valores, del mercado de capitales ecuatoriano, ¿no? Qué interesante, porque lo que tú señalas nos deja claro que no es una novelería, Así es, porque como se habla tanto de la era digital, la gente puede creer que es simplemente parte del esnovismo de seguir tendencias. Pero cuando así ya tú es. hablas de procesos, de vinculación de clientes muy simples, de firmas electrónicas, estamos hablando de que se evita una cantidad de tiempo, de algo muy sencillo. Una firma física implica tráfico, traslado de documentos, pérdida de documentos, y el proceso de firma electrónica sin duda ganas en seguridad y tiempo. Así Eh, es, correcto, correcto, correcto. y, O y- sea, y- y- lo importante creo que es hacerle la vida bastante sencilla a esos nuevos inversionistas en el mercado de capitales y creo que todos tenemos la responsabilidad y la facultad de hacerlo, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista operativo, y desde el punto de vista de capacitación para hacerlo cada vez más sencillo. Entonces, te digo, todos participamos dentro de este concepto y en el caso de la Bolsa de Valores Quito, a través de capacitaciones y todos los procesos de integración y todos los procesos de digitalización, pues lo estamos aportando al mercado, que es el que tiene que al final del día crecer y desarrollarse en el mediano y largo plazo. Mencionaste una palabra que me sirve para tratar el siguiente tema que yo tenía en agendas, por así decirlo, para tratar Claro, con contigo, gusto. y es justamente esto de la integración regional, Ujú, más allá de las dificultades coyunturales, momentáneas que pueden surgir entre vecinos que usualmente somos buenos vecinos. ujú. Eh, Cuando se habla de integración regional, para situarnos y que todos los que estamos participando en este programa entendamos de mejor manera, se habla de Ujú. integración regional, la gente pues mira incentivar el comercio, libre circulación de capitales, de gente entre frontera, menos obstáculos para que Correcto. hermanos peruanos, colombianos, qué sé yo, visiten Ecuador y viceversa, en fin. Cuando hablamos de mercados de valores regionales, quisiera que nos comentes para entenderlo mejor desde la perspectiva de nuestros radioescuchas y radiotelevidentes, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos circunscribiéndonos a la zona andina o están ustedes como mercado de valores viendo más allá del inmediato entorno de vecinos? Y Mira, a cuéntanos, ver, César, y vamos perdóname, por y pasos. para ubicar mejor la pregunta, y perdón nuevamente, segunda vez que te Sí, interrumpo, mil disculpas. Eh, no hay problema. eh, Estamos hablando de qué tipo de integración y en qué se diferenciaría todo un proceso bursátil en la integración y qué busca realmente. Mira, el concepto de integración regional, desde el punto de vista del mercado de valores, tiene un concepto importante o tiene algunas etapas, llamémoslo así, ¿no? Primero tiene que existir una normativa estandarizada entre los mercados de capitales. Tiene que haber una normativa de control, autorización de emisiones, etcétera, etcétera, estándar. Las bolsas de valores tienen que ponerse de acuerdo en los procesos técnicos, legales, operativos, así como también el custodio de esos títulos, porque los títulos son desmaterializados, y obviamente los procesos de compensación y liquidación, eh, llamémoslo así, internacionales, que tienen que ver obviamente con los bancos centrales de los países y el sistema financiero y bancario del país para hacer esos procesos de compensación y liquidación. Entonces, esos procesos de integración regional significa dos cosas. Primero, que es un periodo de tiempo entre un año y 2 años para poder empezar a decir, oye, me pongo de acuerdo en las políticas, en los estándares para poder empezar a trabajar. Y el segundo concepto de empezar a trabajar es decir, yo, una empresa que se llame César Robalino
SA, que tengo un negocio bien amplio, que facturo, no sé, se me ocurre decir 20 millones de dólares, quiero hacer una emisión en Panamá, o quiero hacer una emisión en Colombia, o en Perú, o en Chile, ¿sí? De 5 millones de dólares de una operación porque necesito hacer un proceso de crecimiento en mi negocio y poner disponible yo como emisor, mi riesgo de emisor en los otros países y poder lograr, obviamente, tener esa inversión extranjera a través de los inversionistas de otros países. También el concepto es de vuelta. Yo soy César Robalino y soy de Guatemala. Tengo un negocio de 20, 30 años. Quiero hacer una emisión de 5 millones y también la hago, la emisión en Guatemala y la pongo disponible a los inversionistas en Panamá, en Ecuador, en Argentina, en Chile o en Honduras. Entonces, ese concepto es la movilidad de capitales en el concepto de inversión para poder asumir una inversión y un riesgo de un emisor de otro país que se negocia en un país de origen o viceversa, ¿sí? Entonces, esos procesos de integración creo que nosotros lo estamos posicionando de primero ver a Latinoamérica, ¿sí? Que creo que es el primer paso. Los mercados de capitales a nivel mundial, llámese Nueva York, llámese Londres, París, Madrid, son mercados muchísimo más profundos en el concepto de liquidez y mercados secundarios, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos desarrollarlo primero nosotros como Ecuador? Entonces, al pegarnos en estos conceptos de movilidad financiera y monetaria en mercados de capitales, nos permite generar ese proceso de mayor mercado secundario, que es una liquidez cuando un inversionista quiere salir de esa inversión por cualquier necesidad puntual. Entonces creo que para nosotros lo primero que vemos es América. América es la Asociación de Bolsas de Valores y Mercados de Capitales de Centroamérica y Ecuador. Y simultáneamente a FIAP, que obviamente es la Federación Iberoamericana, que es de mercado de valores desde México hasta Argentina, incluyendo obviamente a España por ser iberoamericano, ¿no? Entonces, creo que por ahí va primero. Hay que ir paso a paso, no es un tema de decir ya voy a hacer un gran mercado profundo y de liquidez como en los mercados mundiales. Sí, pero la idea es en el largo plazo llegar a tener esa capacidad de movilidad importante entre países que no necesariamente somos de primer mundo, ¿no? Y muy interesante, y aquí me imagino que siempre hay detractores o reacios, no se trata de ser tonto aperturista, como dijo algún político, pero tampoco se tiene que ser cerrado a la importancia de captar capitales de otros países. Y yo creo que una ventaja que tiene Ecuador con la moneda que tenemos, que es el dólar, es que justamente somos un entorno muy competitivo en el ambiente de América Latina porque ofrecemos una moneda estable versus lo que pueden ofrecer en la región latinoamericana, salvo El Salvador y Panamá. Por tanto, yo creo que ahí se abre una perspectiva muy favorable para Ecuador desde mi punto de vista. César, cuéntanos para podernos despedir de nuestros amigos, que siempre en estos espacios el tiempo es nuestro principal enemigo, pero no quiero cerrar la entrevista de la cual te agradezco porque hemos hablado de cosas súper interesantes y muy prácticas para nuestro escucha, y es cuáles son las metas del 2026 con este crecimiento interesante, auspicioso del 2025 que se propone el sector bursátil en el Ecuador para el 2026. ¿Qué van a hacer para invitar al empresario que requiere financiación como también al inversionista pequeño y grande? Mira, te respondo lo primero. El tema de integración hay que conceptualizarse en lograr inversión extranjera en el país. Inversión extranjera en el país es muy pequeña en los últimos 15, 20, 25 años, ¿sí? Lamentablemente. Tú dijiste lo correcto. País dolarizado, riesgo país hacia abajo, tienes estabilidad. Entonces, el objetivo, más allá de que existan o no existan detractores, creo que tenemos que abrir el mercado bursátil a los mercados regionales y futuramente a los internacionales más profundos. Es como hacer todo el proceso de aperturar la economía a la exportación a través de los convenios y de recíprocos de comercio exterior que existen. Ahora bien, desde el punto de vista de la Bolsa de Valores Quito, este año creemos que el mercado va a crecer entre 10 y 12%. Eso es lo que nosotros vemos. Y claro, el concepto de seguir fomentando nuevos emisores en el mercado de valores que conozcan, que sepan, que entienden que hay una nueva alternativa de financiamiento. Y claro, lograr todos los procesos de capacitación con herramientas de digitalización para poder atraer cada vez
a más inversionistas retail y no tener una dependencia importante y amplia de los inversionistas institucionales, que por lo general son administradoras de fondos, que son súper importantes para el mercado de valores, el sector seguros, el sector bancario y en menor medida el sector de cooperativas y mutualistas. Entonces, sí tener esa capacidad de fomentar, de mandar el mensaje que aquí hay una nueva alternativa a la tradicional para poder diversificar mis excesos de liquidez como inversionista retail o como inversionista institucional. Qué interesante, César, y ojalá que todos estos deseos y sin duda planes y estrategias, porque el mercado de valores en el Ecuador está compuesto por entidades y personas muy capaces como lo eres tú, de manera que esperamos que todos esos proyectos, esas aspiraciones en el 2026 se cumplan y nos veamos en un próximo programa el 2027 justamente para hacer una suerte de síntesis y evaluación de lo bien que nos va a ir en este año. César, nuevamente gracias a nombre de I99 por haber aceptado esta invitación y esperamos contar contigo en alguna otra ocasión en este espacio y te deseo pues un buen fin de semana. Estamos a puertas. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a Radio 99 en la ciudad de Guayaquil. Un saludo a los radioescuchas y no se olviden de visitar nuestras redes y la página de la Bolsa de Valores Quito, www.bolsadequito.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Igual, César, gracias. Gracias, amigos, por sintonizarnos como siempre en su radio I99.